espada, la espada ofensiva del cristiano. Recuerden, nos da mucho gusto, la hermana Rosita está llegando por acá. Un aplauso para la hermana Rosita que pudo llegar. Muy bien, hermanos. Estamos listos, ¿verdad? Para estudiar. Pueden tomar asiento, por favor. Tomen asiento, pónganse cómodos. Y les pido que abran sus Biblias. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan qué nos toca estudiar el día de hoy? A ver, de en medio, bueno, de este lado, ¿qué capítulo nos toca estudiar el día de hoy? Muy bien, muy bien. Ya vamos al capítulo 5 de Romanos. Abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 5, ¿están todos ahí? Vamos a leer 11 versículos del capítulo 5 y posteriormente vamos a estar desarrollando o estudiando esos versículos, así que no cierre su Biblia, mantenga su Biblia abierta, porque usted me va a ayudar a leer estos próximos versículos. Ya está listo, ¿verdad? Bien, capítulo 5 de Romanos. Dice el versículo 1, ¿listos? Dice el versículo 1, usted me sigue con su vista. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos, ¿qué dice? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente todos juntos este versículo, vamos a repetirlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, todos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hagamos una pequeña oración a nuestro Dios. Por favor, todos cerremos nuestros ojos y ayúdenos a presentarnos delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nuevamente, Señor, nos tienes aquí con bien. Gracias, Señor, porque has permitido nuevamente estar reunidos en tu nombre. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra como siempre lo hemos hecho. Gracias por los que vinieron, por los que hicieron acto de presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento para que
ellos puedan recibir tu palabra, Señor. Si hay interés, si no hay interés, si es poco o mucho, Señor, te pedimos que tú trates con nosotros como lo hiciste con San Agustín, con Lutero, Padre, y todos aquellos que estudiaron, Señor, fervientemente tu palabra. Te pedimos, Señor, que mientras la estudiemos, la analicemos, Señor, que seas tú depositando en nuestro corazón, Señor, y que haga un efecto positivo en nuestra vida, Padre, que podamos cambiar nuestras vidas, nuestras áreas débiles, Señor, pues tu palabra nos dice que éramos débiles, Señor, pero tú moriste por nosotros a su tiempo. Así, Señor, te pedimos, creemos firmemente que tu palabra tiene poder, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Así que en esta noche te rogamos que mientras la estudiamos, Señor, que tú hagas la obra en nuestra vida, que tú hagas el efecto en nuestro corazón, Dios mío, para que podamos ser diferentes. Te pedimos, te encomendamos nuestras vidas, Señor, el tiempo, Señor, que tenemos o que vamos a pasar. Y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, que podamos realmente, Señor, podamos ser transformados por tu palabra, Dios mío, ya que es la única fuente de autoridad, Señor, que tenemos frente a nosotros. Y te pedimos, Señor, que trates con nuestra vida conforme a nuestra condición, que trates con nuestra espiritualidad conforme al interés que hay en nuestro corazón, Señor. Y si no hay ninguno, Padre, te pedimos que tú abras ese interés en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Capítulo 5, verso 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este texto, mi estimado hermano, es uno de los textos más conocidos de la Biblia. El cristiano necesita o tiene que saber este texto, este versículo de memoria. Escuchen, mis estimados hermanos, si usted ya tiene un año en el Evangelio, si usted ya tiene un año que entregó su vida en Cristo, ya necesita tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio los consejos de Dios y adentrarse en las profundidades de la palabra de Dios. Un niño, cuando nace, se le da leche, ¿verdad? Lechita, algo que pueda alimentar a esa criatura, pero ya el cristiano maduro, después de un año, puede entenderse que el cristiano ya tiene esa capacidad de recibir comida sólida, como cuando usted va a su restaurante favorito, ¿verdad? Y se pide una tan pequeña, una de los mejores platillos, de verdad, que hay. Entonces, así el cristiano, mientras pasa el tiempo, ya su corazón y su mente debe estar preparado para poder recibir la palabra de Dios. Y entonces, uno de estos textos que vamos a estudiar el día de hoy son uno de los textos que el cristiano maduro, que el cristiano que ya tiene más de un año, necesita saber para poder entender más su relación con Dios y su relación con la salvación de su alma. Este texto de Romanos 5:1, grábeselo en su mente y estúdielo y que no se salga de su mente. Miren, Romanos ha sido el libro que más ha hecho impacto en mi vida. Y créanme lo que es verdad. Y uno de los textos que más me ha ayudado cuando me siento desanimado, cuando me siento cansado, atribulado, pues uno de los textos que más me ha ayudado a automotivarme, a autoanimarme, claro, es Dios, ¿verdad? Pero a través de estos textos, es Romanos 5:1. Romanos 5:1. Y cuando lleguemos al capítulo 8 de Romanos, es el capítulo mejor que yo he experimentado en mi vida, Romanos capítulo 8, los últimos versos. Entonces, cuando usted se sienta agobiado, atribulado, desanimado, desalentado, corra primero a la palabra de Dios, corra a la fuente divina. Aquí es donde podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, lo que encuentra nuestra alma. ¿Cuántos se van a aprender este versículo de memoria? Romanos 5:1. ¿Qué dice este texto? Fue el texto que impactó la vida de Martín Lutero.
¿Se acuerdan quién es Martín Lutero o quién fue Martín Lutero? El gran reformador. El gran reformador que hizo un movimiento, una reforma en la iglesia tradicional. Bien, pues mientras estudiaba la carta del apóstol Pablo a los romanos, el monje católico Martín Lutero se encontró con este versículo, y este versículo fue quien le trajo paz al alma sedienta de Martín Lutero. Martín Lutero, antes de encontrarse con este versículo, él no se sentía seguro de su salvación. No se sentía en paz con Dios, porque él tenía un concepto erróneo de lo que es la salvación, de lo que es la reconciliación, y ya siendo un monje católico, con un doctorado en teología, imagínense. Entonces, este texto es lo que ha hecho en nosotros, como bien lo dice, estar en paz con Dios. Entonces, los 4 capítulos que hemos visto, los estudios anteriores, empezando este capítulo 5, ¿qué dice la primera expresión del versículo 1? ¿Qué dice? Justificados. Ustedes ya tendrían que familiarizarse con esa palabra, justificados, porque ya lo hemos estudiado aquí, ¿sí o no? ¿Ya hemos estudiado esa palabra justificación, justificados? Entonces, por ejemplo, si yo pasara a alguno de ustedes de este lado a decirles, ¿podría usted explicarme en pocas palabras qué es la justificación? Bueno, como ya se nos ha enseñado esa doctrina o ese estudio, pues ya me imagino que ya alguno de ustedes ya podría dar una explicación de lo que es la justificación o la doctrina de la justificación. Y si nos vamos de este otro lado, ¿podría alguno de ustedes pasar aquí enfrente y explicarme la doctrina de la expiación? ¿Se acuerdan? Que hace algunas semanas tocamos la palabra expiación. ¿Qué es expiar? O propiciación, o redención. O sea, son términos que necesitamos que sean grabados en nuestra mente. Porque esas palabras, esos términos son muy importantes para el cristiano. La justificación, la expiación, la propiciación, la redención, mis estimados hermanos, son palabras, son términos, son doctrinas muy elementales en la vida del cristiano. Y aquí hemos tratado de tomarnos ese tiempo para poder explicar esos términos. Entonces, por eso se les recomienda que traigan su libreta, su lápiz y una palabra importante, empezar a anotar, tomar notas, para que en un futuro poder recordarnos lo que se nos ha dicho. Dice el texto, justificados pues. Esa palabra justificación lo explicamos aquí con los muchachos, ¿se acuerdan? La palabra justificación quiere decir a ponernos a cuentas con Dios, arreglar nuestra situación con Dios. ¿A través de quién? De la persona de Jesucristo. Jesús es la persona que hace posible esa justificación. Jesús es la persona que hace posible la reconciliación del hombre con Dios. Jesús es la persona que vino a unir nuevamente el cielo y la tierra. Jesús es la persona que vino a conectar nuevamente el Creador con su criatura. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no fuéramos nada, nadie. Entonces todo se lo debemos ¿a quién? ¿A quién se lo debemos todo lo que somos ahora? A Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, vimos en la justificación que el hombre es imposible hacer las paces con Dios sin Jesucristo. El ser humano es imposible de ir delante de Dios y ser justificado sin Jesucristo. Por eso el texto dice, yo soy el camino. ¿Qué dice? Yo soy la verdad. ¿Y qué dice? ¿Y cómo termina diciendo?
nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. Entonces el ser humano, para ser justificado, tiene necesariamente que pasar por Jesucristo. Entonces esta palabra justificados quiere decir, lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es, una vez que ya hicimos las paces con Dios, una vez que ya hemos arreglado nuestra situación legal frente a Dios, justificados pues, ¿qué dice la siguiente expresión? Por la fe, por la fe. Entonces, la fe, el creer en Cristo, es lo que hizo posible nuestra justificación. La fe o la confianza que tuvimos en Cristo cuando le entregamos nuestra vida, cuando fuimos a Él en fe y en arrepentimiento, eso es fe, eso es lo que hizo posible nuestra salvación. Por eso ahora llamamos a Jesús Señor, ¿verdad? Llamamos a Jesús Señor, llamamos a Jesús Salvador, porque Él nos salvó, Él salvó nuestra alma, Él perdonó nuestros pecados. Ahora legalmente le pertenecemos a Él y ahora tratamos de que Él sea quien guíe nuestra vida, ¿verdad? O sea, tratamos de someternos a Él y que Él sea el líder en nuestra vida. Y por eso le decimos Señor. Justificados pues por la fe, por esa confianza que yo tuve en Jesús. Miren, yo me convertí hace 11 años. Yo tuve que haber ido a Jesús. Yo no conocía a Jesús. Mis ojos no vieron a Jesús, el Hijo de Dios. Pues Él vivió hace ¿cuánto tiempo? 2000 años atrás vivió Jesús. Entonces nosotros hemos creído en una persona que no hemos visto. Nosotros hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en alguien que nuestros ojos no vieron, que nuestras manos no palparon, y aún así hemos creído en Él. ¿Se imaginan? ¿Por qué hemos creído en Él? ¿Por qué no hemos creído en Mahoma? ¿O por qué no hemos puesto toda nuestra confianza en Buda? ¿O por qué no hemos puesto toda nuestra confianza en Dalai Lama o en Hare Krishna? O el Papa Juan Pablo II, líderes cristianos con un potencial extraordinario. ¿Por qué en Jesús? ¿Y por qué no en alguien más? Entonces, esa fe en Jesús, esa confianza en ir en fe y en arrepentimiento, eso hizo posible nuestra justificación, nuestra salvación. Escuchen, Dios solo pide que confiamos en Él. Dios no pide sacrificios. Dios no pide ritos, ceremonias, obras para llegar a Él y hacer las paces con Él. Dios pide confianza en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, su muerte y su resurrección. ¿Y cuántos hemos confiado en Él? Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos confiado en la persona de Jesucristo. Imagínense, eso es una super fe, confiar en alguien que no hemos visto. ¿Cómo nos atrevemos a poner nuestra fe en alguien que no conocemos? Hemos escuchado de oídas de Jesús. Entonces, todo eso es algo sobrenatural. Es un confiar sobrenatural en Jesucristo. Y todo eso tenemos que dar una explicación de ello. Justificados pues por la fe, ¿qué dice la siguiente expresión? Tenemos que paz para con Dios. Paz para con Dios. Escuchen, ese resultado de ir ante Jesús para contarle nuestra situación y después Jesús llevarnos hacia el Padre para justificarnos, para declararnos legalmente inocentes, pues el resultado de ese acto, mi estimado hermano, es tener la paz, una paz interior. Después de esa reconciliación, la persona o el individuo ya puede morir en paz. Lo que nos testificaba nuestro hermano Caín, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dio su testimonio?
Él decía que cierta ocasión se levantó muy tomado, ya llevaba días tomando, y él estaba en una situación pues muy triste. Él dijo, Señor, una cosa te pido, no te vayas a acordar de mí en esta situación. Porque él sabía que si Dios se acordaba de él en esa situación, ¿a dónde iría Caín? Entonces las personas tienen miedo de morirse. Incluso los cristianos. Algunos cristianos también le tenemos miedo a la muerte. Mucho más las personas que ellos saben que no han hecho las paces con Dios, que no se han puesto a cuentas con Él. Ellos le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a morir, porque si son honestos saben a dónde van. Entonces el cristiano, después de hacer las paces con el Señor, después de arreglar su vida con el Señor, ya sabe a dónde va. Probablemente le tenemos miedo a la muerte, pero ya sabemos cuál es nuestro destino. Porque humanamente en nosotros hay temor. Todos nos gustaría que, como por arte de magia, cerrar nuestros ojos, abrirlos y ya estar en el cielo. Yo creo que si a algunos se les pregunta que si se quisiera morir, pues creo que nadie, en verdad. Muchos tenemos, si somos sinceros, algunos le tenemos miedo a la muerte. Pero después de ese proceso, ya nosotros sabemos a dónde vamos. Ya sabemos cuál es nuestro destino. Entonces, eso es lo que trae paz a la vida del ser humano, cuando finalmente ya el ser humano dice, he arreglado mi situación legal con Dios. Ahora, Señor, si quieres llevarme en este momento, es tu voluntad y yo ya sé a dónde vamos. Entonces, hay otra enseñanza, hay otra doctrina que se llama la seguridad de nuestra salvación. Si usted, mi estimado hermano, si usted ha hecho las paces con Dios, si usted se ha puesto a cuentas con Dios y la sangre de Cristo ha perdonado todos sus pecados, ya no debe de haber incredulidad y de confianza en usted. ¿A dónde voy? ¿O qué va a pasar después de morir? Si usted ya ha sido perdonado por Cristo, ya no debería de haber ninguna duda en su vida. Ya usted debería estar seguro a dónde va cuando va a morir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. ¿Qué dice el texto bíblico? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que está escrito en su palabra es algo que no se puede cambiar. Entonces, si Dios lo hizo, si Dios lo prometió, si Dios lo dice en su palabra, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Nuestra opinión, pues es simple opinión, pero es la opinión de Dios, es la opinión de los hombres versus la verdad absoluta de Dios. Entonces, mi estimado hermano, es una buena noticia que nosotros estamos seguros en las manos de un Dios vivo. Ahora, de ahí para hacer esa declaración, claro, se tiene que dar muchas explicaciones. Como por ejemplo, consagrarnos para Dios. Porque hay un sector del cristianismo que enseña que una vez que ya hiciste las paces con Dios, una vez que ya arreglaste tu situación legal con Dios, que podemos seguir viviendo como nosotros queramos, ¿verdad? Podemos seguir nuestra vida pasada. Hay un sector del cristianismo con esos pensamientos. Entonces, pero después de que la persona ha sido regenerada, ha sido cambiada, transformada, justificada, pues es lógico que necesita haber un cambio, una transformación. Entonces Dios demanda mucha consagración, mucha santidad, mucha espiritualidad en esa persona transformada. ¿Por qué? Porque no podemos, la Biblia dice que Jesucristo vendrá por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ¿verdad? Entonces el novio, escuchen bien, el novio va a venir con su traje blanco y resplandeciente. Entonces es lógico que también la novia se vista con un buen vestido blanco y resplandeciente para poder encajar con el novio, que es santo y es puro. Entonces, después de hacer esa declaración
de que en Dios estamos seguros, que nuestra salvación está segura en las manos de Dios, eso también implica también esforzarnos, a consagrarnos para Dios, apartarnos del mundo y vivir para Dios. Claro, ese acto de apartarnos del mundo y vivir para Dios, esas buenas obras no quiere decir que nosotros esas buenas obras contribuyan a nuestra salvación, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Ningún acto que nosotros podamos hacer pueda contribuir para nuestra salvación, porque entonces ya no sería por gracia. Entonces sería gracia más las obras. Entonces es por gracia, pero las obras son las evidencias de que un cristiano ha sido regenerado. Entonces, si usted ya tiene 5, 10 años en el Evangelio y no hay ningún fruto, no hay ninguna buena obra en usted, pues entonces dudaríamos de su cristianismo, dudaríamos de su conversión, porque una persona que ha sido regenerada, cambiada, transformada, da frutos y buenas obras, frutos del Espíritu y buenas obras, porque son las evidencias de un cristiano. Entonces, ¿estamos en paz con Dios? Pudiéramos tener miedo a la muerte, pero estamos en paz con Dios. Y eso es lo que cuenta. Si hoy entraran un grupo de personas para asesinarnos, probablemente tendríamos miedo. Probablemente si yo me topara con un hombre que me estuviera apuntando con un arma de fuego para quitarme la vida, yo probablemente sí tuviera miedo. Pero sobre ese miedo está que si él me quita la vida, yo sé a dónde voy, sé mi destino, sé a dónde va mi alma. ¿Por qué? Porque ya he hecho las paces con Dios, ya me reconcilié, eso lo vamos a ver más adelante, ya me reconcilié con Dios, ya mis pecados han sido perdonados, han sido lavados, ya tengo un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo en mi interior. Ya soy de Dios, ya le pertenezco a Dios, porque ya fui comprado a precio de sangre. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Dice, tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz quiere decir, escuchen, unir dos cosas que estaban separadas. Esa palabra paz quiere decir o significa unir dos cosas que estaban separadas o unir algo que se había quebrado. Es como un vaso de barro que se le cayó de las manos y se quebró. Pues esa palabra paz quiere decir volver a reconstruir ese vaso a su estado original. Eso significa paz. Nosotros estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Antes de la caída, Adán y Dios estaban unidos. Pero después del pecado, Dios se separó de Adán. Y después de la caída hasta nuestros días, el ser humano, nace separado de Dios. Dios está aquí y el ser humano está aquí. Pues esa palabra paz quiere decir volver a unir otra vez el hombre hacia Dios. Esa palabra paz quiere decir volver al hombre a su estado original. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y eso lo vamos a ver en el capítulo, en los próximos versículos. Entonces, paz significa que hemos sido unidos a Dios. Nuevamente hemos sido unidos a Dios. Nuevamente ahora ya estamos religados a Dios. Eso es lo que significa, o eso es lo que quiere decir volverse a unir, volver a pegar, volverse a ligar con Dios. Y ese es el resultado de la justificación, que después de ser justificados nuevamente nos pegamos con Dios, nos unimos nuevamente con Dios, nos ligamos nuevamente a Dios. Y es una gran noticia, porque ahora ya estamos ligados con Dios, ya estamos pegados, unidos a Dios nuevamente. Por eso nuestra salvación está segura en Él, en Él.
¿Quién hace posible esa unión? ¿Por medio de quién? ¿Qué dice el texto? Ahí en su texto, en su libro. ¿Qué dice? Por medio, ¿qué dice, hermano Daniel? Tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace posible, mi estimado hermano. No quiero entrar en detalles, no quiero hablar más de otras religiones ni de otras creencias, ¿verdad? Pero quien hace posible todo esto es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin Él no habría iglesias, sin Él no habría cristianismos, sin Él no habría templos, sin Cristo no habría nada. Y toda la humanidad, quién sabe si ya existiera la humanidad. Si Cristo no hubiera venido, quién sabe, probablemente ya Dios se hubiera enfadado de nosotros y ya hubiera eliminado a todos los seres humanos. Pero es gracias a Cristo quien hace todo posible. Escuchen, es gracias a Cristo que nosotros estamos sentados aquí en esta banca. Es gracias a Cristo que nosotros podemos presentarnos con nuestro vestuario bien sanos, bien animados y sentados en una congregación, en una iglesia, escuchando la palabra de Dios. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo que usted tiene una Biblia en sus manos. Entonces todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Hay un canto que dice, todo se lo debo a Dios, todo se lo debo a Él. ¿Qué dice entonces el texto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, ¿qué dice? Por quien tenemos, ¿qué dice? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos dudando, dice el texto. En incredulidad. ¿Qué dice? ¿Qué es firmes para usted? Firme o firmeza, escuchen, firmeza es estar en pie parado y no moverse, ni a diestra ni a siniestra. Derechos, firmes en lo que hemos creído. Pero el texto dice, por quien también tenemos entrada. Esa palabra entrada quiere decir acceso. Acceso, por quien tenemos acceso. Escuchen, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, si, escuchen, esto es bien importante. Si viviéramos en el Antiguo Testamento, todos ustedes, incluyéndome a mí, no estaríamos aquí, estaríamos afuera de la puerta. En el Antiguo Testamento, nadie podía entrar por esas puertas. Cuando el pueblo se reunía a celebrarle culto a Dios, ellos lo hacían afuera en la puerta del tabernáculo. En el Antiguo Testamento está el patio, la puerta, después el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿correcto? Pues todo el pueblo en general, estaba detrás de esa puerta. Nadie podría estar aquí sentado. Nosotros estamos sentados aquí gracias a Cristo. Gracias a su sacrificio podemos entrar por esas puertas y sentarnos en los atrios, en las bancas. Pero no solo eso, ahorita vamos a ver que vamos mucho más allá. Los únicos que podían entrar al atrio donde están ustedes eran los sacerdotes. Y calificados, seleccionados, no todos los sacerdotes podían sentarse en esas bancas. Ahora, alguien que podría pasar al lugar santo o al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Y no todos los días, no una vez a la semana, no 2 veces por mes. ¿Cuántos días al año? Una vez al año. Escuchen, el sumo sacerdote. Y para llegar a ser sumo sacerdote, imagínense cuánto costaba llegar a ser un sumo sacerdote. Pues el sumo sacerdote, hermano Mario, es el único que tenía acceso al lugar santísimo una vez al año. ¿Ustedes creen que había esperanza de que el pueblo pasara hasta el lugar santísimo?
¿Cuándo iba a ser eso posible? Nosotros estábamos ¿a dónde? Afuera de la puerta, afuera del tabernáculo, ahí. Y los sacerdotes venían e intercedían por el pueblo. El sumo sacerdote con la sangre de un cordero venía y intercedía por los pecados del pueblo. Pero el pueblo, ¿dónde estaba? Afuera. ¿Dónde estamos ahora nosotros? Adentro. Pero en esta, gracias a quien, a Cristo. Pero en ese sacrificio de Cristo no solamente podemos estar en las bancas o en el atrio. Según el escritor de los Hebreos, tenemos acceso ¿hasta dónde? Hasta la misma presencia de Dios. ¿No es eso grandioso, mi estimado hermano? Ahora ya no nos limitamos solamente por estar afuera del tabernáculo. Ya no hay límites para estar sentados en los atrios. Ahora usted mismo, gracias a ese gran sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecados, que es el escritor de los Hebreos, acerquémonos, ¿qué dice? Confiadamente, dice. Acerquémonos confiadamente, confianza, fe. Esa misma fe que depositamos en Cristo para ir en fe y arrepentimiento, para perdón de nuestros pecados, es la misma fe que se nos demanda para ir a ese gran sumo sacerdote confiadamente, dice el texto. Confiadamente. Ahora ya podemos tener acceso directo a Dios. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, o tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes en convicción de que Dios lo ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Porque si dudamos de nuestra salvación, si dudamos, ¿será posible que Dios pudo haber perdonado todos mis pecados? Pero miren todos los pecados que cometí. Tal vez su sangre no tuvo el poder para limpiar todos mis pecados. Tal vez algunos de mis pecados, pero no todos. Entonces es una firmeza en que Dios perdonó todos mis pecados. ¿Qué dice el texto? Y la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados. De muchos pecados. De todos los pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces eso es lo que encontramos. ¿Qué dice el versículo 3? Y no solo esto, ¿qué dice? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, aquí el apóstol Pablo va mucho más allá. ¿Gloriarse en las tribulaciones? Pues si a nadie le gustan las tribulaciones, ¿o sí? ¿Verdad que no nos gusta cuando pasamos la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, un rompimiento, la escasez económica, una enfermedad en el cuerpo? ¿Quién le gustaría pasar por esos momentos? ¿Verdad que nadie? El apóstol Pablo nos dice, gócense, denle gloria a Dios cuando se encuentren en esos momentos, en esa situación. Dice también el apóstol Santiago que nos gocemos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Esto es algo grandioso, sorprendente. Eso, escuchen, cuando nos encontremos en tribulaciones, esto es bien importante. Cuando nos encontremos en tribulaciones, mis hermanos, no nos la pasemos quejándonos, porque este texto nos dice que nos alegremos, que nos gocemos. Y el apóstol Santiago dice lo mismo, que nos gloriemos en nuestras tribulaciones. Entonces dejémonos de estar quejándonos. ¿Por qué dice que nos gloriemos? Note la secuencia del texto, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que, ¿qué dice? Que la tribulación, ¿qué produce? Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener paciencia? ¿Cuánta paciencia nos hace falta, sí o no? ¿Cuánta paciencia para controlar nuestro carácter?
¿Cuánta paciencia para esperar los planes de Dios? ¿Cuánta paciencia tenemos para salir a buscar un trabajo? Entonces, nosotros por naturaleza reaccionamos rápidamente. Por naturaleza, nosotros queremos ir primero antes que Dios. Y se nos hace muy complicado esperar en Dios, tener paciencia. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Escuchen. Dijimos los sermones anteriores que Dios prueba el corazón del cristiano, ¿verdad? Hermanos, Dios en nuestro caminar cristiano, Dios nos va a probar a ver de qué estamos hechos. Dios va a probar nuestro carácter. Dios va a probar nuestra paciencia para ver quiénes somos. Porque a veces nosotros le decimos a Dios, te voy a seguir, pese a lo que pase lo que pase, voy a serte fiel, etcétera. Le prometemos a Dios. Pero ya cuando nos encontramos frente a una prueba, muchos de nosotros no tenemos ese carácter para poder permanecer fieles, firmes en Dios. Y muchos no pasamos la prueba, reprobamos. Entonces, muchas de las pruebas que pasamos en nuestra vida es porque Dios está probándonos, está formando nuestro carácter, mi estimado hermano. Entonces, no nos quejemos con Dios. Él sabe lo que hace. ¿Se equivoca Dios, sí o no? No se equivoca. Y si Dios permite alguna prueba, pues Él sabe lo que está haciendo. Él sabe, porque Él es más sabio y más inteligente que todos nosotros juntos. No le podemos ganar a Dios. ¿Y qué dice la prueba? Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Y la prueba produce esperanza. ¿Y qué dice? ¿Y la esperanza qué dice? No avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces, note la secuencia. Las tribulaciones producen paciencia. ¿La paciencia qué produce? La prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? ¿La esperanza nos hace a pasar vergüenza? ¿La esperanza nos hace ver en ridículo? La esperanza no avergüenza. Porque como dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice el apóstol Pablo. Entonces, mi estimado hermano, nosotros sabemos, o al menos yo sé en quién he creído. Y pase lo que pase, yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquel que es poderoso, dice el apóstol Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su trono con gran alegría, al único sabio Dios sea gloria y majestad por los siglos de los siglos. Voy a repetirlo nuevamente. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios con gran alegría, al único sabio Dios sea gloria y majestad por los siglos de los siglos. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Miente Dios? Entonces, ¿por qué caemos? Entonces, Dios, hermanos, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dios es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. ¿Le vamos a creer a Dios, sí o no? ¿Le creemos a Dios, verdad? ¿Es digno de confianza a Dios? ¿Es digno de que nosotros pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él? Sí lo es, porque lo ha demostrado con hechos. No con palabras, lo ha demostrado con hechos en nuestra vida. Y si pasáramos a frente a testificar de Dios, imagínense cuánto no hay para testificar a favor de Dios. ¿Cuánto no hay para testificar?
si yo me tomara ese tiempo para testificar. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. Escuchen, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermano Daniel, que nos mantiene unidos a Él. Es su amor. Mira, vayan a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Para que vean que no miento. Versículo 28. Todos vamos a leerlos todos. Ustedes me siguen con su vista. ¿Están listos? Vamos a ver si miente Dios. Dice el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dicen? Todas las cosas les ayudan ¿a qué? A mal, a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31, escuche. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen, si Dios está de nuestro lado, si Dios está en nuestro equipo, o nosotros estamos en el equipo de Dios, el apóstol Pablo dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? Ninguna fuerza en el cielo o en la tierra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escucha el 33. Estos versículos para mí han sido tan alentadores, mi estimado hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y eso ya lo vimos, ya usted sabe que es esa palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá a ir delante de Dios y acusarnos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién se atreverá a condenarnos después de pasar por la justificación? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué dice? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 35. ¿Qué dice el 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo hace una lista. Escuchen. Tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguien que nos pueda separar del amor de Dios? Según este texto, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Le creemos a la palabra de Dios, sí o no? ¿Alguien nos puede separar de Dios? Nadie. A eso se refiere cuando el texto dice, por el cual nos mantenemos firmes. Por el cual nos mantenemos firmes. Porque dice en el versículo 6, porque Cristo, del capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué dice? A su tiempo murió por los impíos. Esta palabra débiles, hermano Efanuel, esta palabra débiles quiere decir que nosotros éramos incapaces de ir delante de Dios para ser salvados. Esta palabra cuando nosotros éramos débiles quiere decir que éramos incapaces de obtener nuestra salvación por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras.
Entonces, como Dios vio nuestra incapacidad, nuestra debilidad, y Él pensó, bueno, ellos por sus propias capacidades no podrán. Entonces, por eso Dios, ¿qué dice? En su tiempo, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Por nosotros éramos impíos antes de ser cristianos. Como Dios vio nuestra incapacidad, por eso murió por nosotros. Por eso vino a morir por nosotros. Y eso le da sentido a la venida de Cristo. Murió por los impíos. Escuchen el siguiente texto, esto es muy importante. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Escuchen, si usted pudiera dar la vida por alguien, o se le obligara a dar la vida por alguien, lo más probable es que usted daría la vida por alguno de su familia, por alguno de sus seres queridos. Probablemente sí tendría esa valentía de dar la vida. ¿Pero usted cree que daría la vida por un borracho? Ustedes o nosotros, ¿daríamos la vida por un drogadicto? ¿Por un mujeriego? ¿Por un asesino? Entonces, si alguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de morir por alguien, moriríamos probablemente por el hijo, o por el padre, o por el esposo o la esposa. Pero yo creo que nadie se atrevería aquí a morir por un delincuente. Cristo murió por un delincuente. Cristo murió por las personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo murió por los narcotraficantes. Cristo murió por los homosexuales. Cristo murió por los asesinos. Cristo murió por todos. Y no solamente por su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí uno moriría por la mejor persona. Por su papá, por su hijo, o su hermano, o alguien que realmente estima en grado sumo. Pero Cristo no hizo acepción de persona. Cristo murió por todo el mundo. Ahora el deber de ese asesino, de ese drogadicto, es venir a los pies de Cristo para hacer efectivo esa muerte en su cruz. Porque si ese asesino, ese drogadicto no viene a los pies de Cristo, para él es como si Cristo nunca hubiera venido a morir por él. Entonces, es el deber del individuo es venir en fe y en arrepentimiento para que Cristo pueda limpiar sus pecados con su sangre. Con su sangre. ¿Qué dice la siguiente expresión? Mas Dios, ¿qué dice? Muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué dice? Aún pecadores. ¿Éramos pecadores antes de Cristo según la Biblia, sí o no? Éramos pecadores. ¿En esa condición nos amó Dios, sí o no? Sí. En esa condición, hermano Mario, en esa condición que estábamos nosotros antes de Cristo, en esa condición nos amó. Dios no dijo, deja tus borracheras, deja tu mujeriego, deja tu violencia y después vienes conmigo. Dios no dijo eso. Deja tus mentiras, deja tus groserías, deja tus cervezas. Ya cuando dejes todo eso, entonces ven a mí. No dijo eso. Dios nos amó en esa condición que estábamos. Dios nos amó con ese estilo de vida que llevábamos. En esa condición nos amó Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el amor de Dios? No esperen las personas cambiar y después venir a Cristo. Es en esa situación. Dios vino por los enfermos, no por los sanos. Un sano no necesita de un médico, pero los enfermos sí. Nosotros estamos enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchen en la siguiente expresión. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ¿qué dice? ¿Seremos salvos de qué? De la ira. ¿A qué ira se refiere este texto? ¿Se acuerdan
La semana pasada cuando estudiamos la propiciación, ¿se acuerdan? La propiciación quiere decir poner un sustituto. Un sustituto. Yo tendría que haber muerto por mis pecados. Yo tuve que haber muerto en una cruz, o no sé cómo Dios me iba a arreglar iba a hacer cuentas conmigo, no lo sabemos. Pero yo tuve que haber pagado por mis pecados. Entonces Dios estaba airado, enojado conmigo. La palabra propiciación quiere decir poner un sustituto, morir alguien en lugar de mi persona. En lugar de morir yo, alguien muriera. ¿Quién murió en lugar nuestro? Jesucristo murió en nuestro lugar. Dios estaba airado con nosotros. Entonces, ahora que Dios aplacó la ira en Jesucristo, ya ahora toda la justicia o el juicio que venía contra nosotros, Dios la depositó en su Hijo, en la persona de Cristo. Entonces, por eso el texto dice, porque siendo enemigos fuimos, pues mucho más estando ya justificados, ya pasamos ese proceso legal, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora Dios ya no está airado con nosotros. Ahora su ira, su justicia ya no se va a descargar en nosotros, porque ya la puso en la persona de Cristo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque si siendo enemigos, antes de pasar por ese proceso, nosotros, según la Biblia, éramos enemigos de Dios. Porque vivíamos toda nuestra vida quebrantando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces Dios estaba airado con nosotros, estaba enojado, molesto con nosotros. Pero en esa condición de enemistad, en esa condición dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios nos amó en esa condición en la cual nos encontrábamos, si Dios nos amó, borrachos, asesinos, mujeriegos, mal hablados, en la condición en la que vivimos, si Dios en esa situación nos amó y nos trajo a su luz admirable, ¿cuánto más amor ya no nos tendrá, ya siendo aún sus hijos? Si antes de que fuéramos hijos de Dios, Dios nos amó, mucho más ahora el amor de Dios en nosotros, ya siendo sus hijos. Imagínense. Entonces, usted no se imagina cuánto Dios nos ama. No tiene ni idea, hermano, ni idea el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué dice el último texto para terminar? Y no solo esto, sino que también, ¿qué dice? Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. Cristo vino a ejercer el ministerio de la reconciliación. Cristo bajó a este mundo, murió por nuestros pecados, y a través de esa muerte, nuevamente Dios nos vuelve a reconciliar con Dios. Usted sabe qué significa reconciliación, ¿verdad? Cuando el esposo y la esposa se pelean, cuando tienen una discusión, cuando la esposa le quebró la plancha en la cabeza del marido, ¿verdad? Entonces, después de una gran pelea, ambos están enojados, están molestos y nadie quiere hablar, ¿verdad? Por su orgullo nadie quiere pedir perdón, nadie quiere hablar, nadie quiere ir, nadie quiere dar el primer paso. Ambos están molestos, enojados, airados porque tuvieron una gran discusión. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de hacer las paces? Eso es la reconciliación. Y qué bonita es una reconciliación, ¿verdad? Cuando dos amigos están peleados, cuando el padre está peleado con el hijo. Y qué bonita es una reconciliación, ¿sí o no? Una reconciliación trae muchas bendiciones a la vida de la persona. Entonces nosotros, esa reconciliación que tuvimos nosotros con Dios, cuánto beneficio no tuvimos en esa reconciliación con Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora ya Dios ya no está airado con nosotros. Ahora si morimos ya Dios no nos envía al infierno. Ahora es todo lo contrario, mi estimado hermano.
¿Y es gracias a quién? A la persona de Jesucristo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y el texto dice, sino que también nos gloriamos en Dios. Otra expresión dice, nos sentimos orgullosos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos orgullosos de que Dios sea nuestro Dios? ¿De que Jesucristo sea nuestro Padre? Un orgullo del bueno, hermanos. Estamos orgullosos de ser hijos de Dios y que Él sea nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Imagínense, el Dios del Antiguo Testamento ha venido a ser nuestro Dios, también nosotros. Póngase de pie, por favor. Entonces, mi estimado, todos estos beneficios, escuchen, todos estos beneficios los tenemos después de hacer las paces con Dios, después de reconciliarnos con Dios, después de ser amigos de Dios. ¿Qué dice el texto de Juan? Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa es otra gran noticia y ese es otro estudio, otra doctrina, la posición de hijo adoptivo de Dios. Eso en la teología se conoce como la doctrina de la adopción. Dios nos adoptó como sus hijos. Legalmente somos hijos de Dios, pastor. Legalmente le pertenecemos a Él porque nos compró con su sangre. Y como el texto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es. Nos damos un aplauso a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Y todas las bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por los beneficios que encontramos en ti, Dios mío. Gracias porque nos has dado tanto, Dios mío. Gracias porque nos has dado tanto sin merecerlo, sin ser dignos de todas esas gracias que nos has dado, Dios mío. ¿Qué vistes en nosotros? ¿Qué vistes en mí? ¿Qué vistes en mis hermanos? ¿Qué podíamos ofrecerte nosotros, Señor? Pues no teníamos nada que ofrecerte. Solo fracasos, desilusiones, debilidades. Y aún así nos amaste, Señor. Qué bueno eres para con nosotros, Señor. Qué bueno ha sido tu persona, Dios mío. Qué bueno ha sido tu Hijo cuando Él vino a este mundo. No nos pagó mal por mal, Señor. No nos dio conforme a nuestras obras, Dios mío. Qué bueno ha sido tu Espíritu Santo, que a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de eso, Él sigue obrando en nuestras vidas. Sigue cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Qué bueno eres en familia, Dios mío. Qué bueno ha sido el Trino Dios para con sus hijos. Qué bueno ha sido el Padre, qué bueno ha sido el Hijo, qué bueno ha sido el Espíritu Santo para con sus hijos, Padre. Gracias te damos por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Terminamos el estudio de esta mañana, de esta tarde. La próxima semana vamos a ver la comparación de los dos Adanes.